Hola, soy Juan Torres. Bienvenida, bienvenido a Ecolecciones, Economía en lecciones de 10 minutos. ¿De dónde proceden realmente los ingresos con los que podemos adquirir los bienes y servicios? Es decir, ¿de dónde proceden las retribuciones que reciben los sujetos como propietarios de los factores productivos? La teoría económica convencional explica de una forma muy simple esta pregunta que acabamos de hacer. Afirma que los factores se ofertan y demandan también en unos mercados determinados, los mercados de factores, en donde se alcanza un precio de equilibrio que es la retribución de cada factor. El salario en el caso del trabajo, la renta en el caso de los recursos naturales y el interés en el caso del capital. La economía convencional establece que la demanda de trabajo, de recursos naturales y de capital que hacen las empresas dependerá de su precio, del salario, de la renta y del interés que haya que pagar por utilizarlos, y también del beneficio que se pueda obtener. Y más concretamente, se establece que una empresa demandará más o menos cantidad de un factor en función de la contribución que ese factor haga al producto final. Y a esa contribución se le denomina productividad marginal. Es un concepto fundamental en la economía convencional que indica el aumento en la producción que se consigue cuando se aumenta en una unidad el factor utilizado. Por ejemplo, la productividad del trabajo sería el aumento en la producción que se consigue aumentando en una unidad el trabajo utilizado, la productividad marginal del trabajo. Y lo mismo se podría decir de la productividad marginal de los recursos naturales o del capital. La lógica inherente a esta propuesta también es elemental. El salario de un trabajo empleado no puede ser mayor que su productividad, porque si lo fuese, la empresa registraría pérdidas al contratarlo. Dicho de otra manera, eso significa que la empresa irá contratando nuevos trabajadores mientras que la productividad que aporten sea mayor que el salario. En los cursos de teoría económica se demuestra matemáticamente que si la empresa opera en mercados de competencia perfecta y opera tal y como acabo de señalar, contratando unidades de factores hasta que su retribución sea igual a su productividad marginal, obtendrá máximos beneficios. Entonces, ocurrirá lo mismo que ya habíamos dicho que ocurría en el mercado de bienes y servicios, una situación de máxima eficiencia y, por tanto, de máximo bienestar social. Gracias a esta explicación, la teoría económica, además, resuelve un problema adicional. No hay que preocuparse por cuestiones de equidad a la hora de fijar las retribuciones. Cada propietario de factor, los trabajadores o los capitalistas, reciben el ingreso que se corresponde con su contribución a la producción. ¿Hay algo más equitativo que eso? Pero esta explicación convencional de cómo se determina la retribución de los factores productivos tiene un problema. Ni es realista ni es coherente. Algunos economistas, entre ellos y de manera destacada Piero Sraffa y John Robinson, demostraron que el concepto de capital y el de productividad marginal no son coherentes con la propia teoría económica neoclásica. Aunque el desarrollo de este argumento es más complejo, la idea básica te la puedo exponer de manera bastante intuitiva. Y voy a resumirla a continuación en sus principales fundamentos. El primero es muy sencillo de entender. Para poder demostrar que el salario es igual a la productividad marginal del trabajador o el beneficio a la del capital, los mercados deben ser de competencia perfecta, es decir, de los que cumplen todas y cada una de las condiciones que ya hemos comentado, que es prácticamente imposible que se den en la realidad. El segundo argumento, que echa abajo la tesis de la economía convencional, también es fácil de entender. Para que sea cierta, todos los factores deben ser perfectamente sustituibles entre sí a la hora de poner en marcha cualquier proceso productivo. Es decir, debe ser indiferente utilizar un bien de capital u otro o utilizar trabajo o capital. Y además todos los recursos han de tener perfecta movilidad entre todos sus usos posibles y todos los productos obtenidos deben ser idénticos, es decir, susceptibles de ser medidos en las mismas unidades. Se trata de una condición completamente irrealista. El tercer argumento procede del anterior. Supongamos que esta condición que acabamos de mencionar como irreal se cumpliera a escala individual, de una sola empresa o de un solo trabajador. Es decir, que en una empresa sí fuese posible ese perfecto intercambio.
En ese caso, sería imposible que se cumpliera para todo el mercado o para todos los mercados tomados agregadamente. El capital, máquinas, herramientas, instalaciones, es tan diverso que no es susceptible de medición en su conjunto, sencillamente porque es imposible encontrar una unidad que pueda hacerlo. Y aunque, por otra parte, se podría medir la cantidad total de trabajo en horas, por ejemplo, se obtendría una magnitud agregada sin sentido económico, pues agregaría actividades, horas de trabajo de abogadas, enfermeros, enfermeras, conductores, maestros, psicólogos, sumamente diferentes entre sí. El cuarto argumento tiene que ver con algo que ya hemos analizado en una lección anterior. La idea de que el precio se fija a través de la oferta y la demanda se basa en establecer que ambas dependen tan solo del precio y que las demás condiciones que le pueden afectar no cambian. Pero eso en el caso de los factores de producción es una condición todavía mucho más irrealista y absurda. Imaginemos que aumenta la dotación de cualquier materia prima o que se utiliza una nueva herramienta, una nueva maquinaria o un vehículo y que todas las demás circunstancias permanecen constantes. ¿Cómo va a aumentar la producción un saco de material más por sí mismo o una sola nueva herramienta a la que nadie utiliza o pone en funcionamiento o un vehículo sin conductor? Es completamente absurdo creer que se puede determinar lo que aporta una unidad añadida de cualquier factor sin tener presente lo que añaden los demás factores o unidades, es decir, manteniéndolos constantes. En fin, no es cierto que la retribución de los factores venga determinada por lo que cada uno de ellos aporta al producto final. La idea que da a entender que la parte de la tarta que va al capital o al trabajo es algo objetivo y ponderado, pues depende tan solo de cuál sea el esfuerzo y la aportación de cada uno. Por otro lado, es que es fácil comprobar que los mercados de factores son bastante singulares y es muy difícil que en ellos pueda operar la oferta y la demanda libremente para determinar sus precios por razones muy diferentes. Se supone que la demanda y la oferta se hacen sobre un factor determinado, pero en la realidad hay una gran interdependencia entre ellos. La demanda que hace una empresa de los diferentes factores no depende en realidad de su precio, sino de los ingresos que vaya a obtener vendiendo el producto para el cual se utiliza. Por eso los economistas decimos que la demanda de un factor es una demanda derivada de la demanda del bien a cuya producción contribuye. Así, aunque suba el salario, será muy posible que se contrate más trabajo si está aumentando la demanda del bien que se oferta. Otro hecho relevante es que casi todos los factores suelen ser recursos estratégicos o de una gran trascendencia social. El trabajo es la fuente única, casi siempre, del ingreso y satisfacción de la inmensa mayoría de la población. El uso de los recursos naturales afecta a la vida global del planeta y el capital, la inversión en general, pues es, como sabemos, un elemento fundamental para que se genere acumulación y más actividad económica en el futuro. Eso hace que sea inevitable que haya una especial regulación y tratamiento de todo lo que ocurre en estos mercados de factores, porque en ellos hay mucho más que meros recursos económicos. En fin, no es verdad que la retribución de los factores sea objetiva y equivalente a lo que cada uno aporta con independencia de los demás. La vida diaria de las empresas y los trabajadores muestra que el reparto de los ingresos entre salarios y beneficios es más bien el resultado de la diferente capacidad de negociación que en cada momento tengan trabajadores y propietarios de capital, bien a la hora de negociarlo directamente o de imponer las normas legales de las que depende el funcionamiento de los mercados laborales en cada momento. La existencia de sindicatos poderosos, por ejemplo, pues suele traer consigo salarios más elevados y la apropiación de un mayor porcentaje de las ganancias de productividad que se generan, mientras que los salarios suelen ser más bajos y la retribución del capital más elevada cuando las organizaciones sindicales tienen menos poder o hay menos trabajadores afiliados, con independencia de la aportación que hagan a la producción. Esa es la realidad de las cosas.